Gobernador, una pregunta, son dos preguntas. Una es, ¿cuál es la solución inmediata para Livingston en cuanto al problema de flujo eléctrico? Y dos, lo que está sucediendo allá en el store con la mina, con la minera que está sacando todo eso. ¿Hasta cuándo tienen ellos ese contrato para que ya no sigan contaminando esa área y para que ya no sigan explotando tanto material ahí? Vean, la primera es sobre el tema Livingston, ¿verdad? Está difícil. Está difícil. Nosotros lo que hicimos es sentar a la compañía y en el mes de febrero es el plazo que tenemos de la hoja de ruta. Sin embargo, yo, si les puedo enseñar mi teléfono, estoy monitoreando, porque es un problema serio, Livingston, en materia ¿Hay protestas? Sí, ¿Hay protestas? sí, pero hay una cuestión bien delicada también para Livingston, porque lo acabamos de tratar hace unos días con municipalidad y los consejos. Que no querían dejar entrar a medir los contadores. Y eso es darle a la otra parte razón para que no haga nada. Sí, pues. Y la persona que no quería dejar entrar es una minoría. Y el problema es que si Livingston crece en el marco de protestas, el turismo se le va a ir. Porque ese es el efecto que apaga, el efecto que se reproduce en el store. Y si ese fenómeno se reproduce en Livingston, donde no se trabaja mucho la tierra, no hay otras fuentes más que la industria del turismo, y si miran que se genera pánico, que no voy por, entonces el problema se vuelve más serio. Por una cosa se nos genera otra, ¿verdad? Gracias. Pero se está pensando en energías alternativas, y de hecho ya el mismo día que tuvimos la reunión con estas de alto nivel, a nivel presidencial, ya el INDE ya la municipalidad ya le asignó al INDE un espacio para que pongan la planta ahí también. Yo creo que a junio o julio del otro año podemos tener una mejor opción, pero no es solo de enchuflar y desenchuflar. Dos, el tema minero. El tema minero fue suspendido precisamente por disposiciones de gobierno de los Estados Unidos, con justa razón. Había muchas cosas que no correspondían. O sea que ya no Bien, están. le cuento. Sin embargo, hubieron nuevos inversionistas que se acercaron a Washington y hicieron toda su gestión ante el Departamento del Tesoro, cambiando el rostro de cómo venían haciendo sus políticas los anteriores propietarios de esa industria, ¿verdad? Fueron certificados con todas las normas ISO en materia de medio ambiente, y fueron certificados también por el departamento, avalados por el Departamento del Tesoro para la inversión. Punto uno. Punto dos, yo le estoy gritando allá, como les dije, en el departamento, en el despacho, llamando a la inversión privada, inversión internacional. Perfecto, pero bajo la base de dos cosas, pues: transparencia y cero corrupción. ¿De qué nos sirve que llegue una empresa con corrupción si nosotros tenemos para exportar, pues? Imagínense ustedes, con el flagelo que tenemos y que todavía llega una inversión privada con corrupción. Caramba, no se vale, ¿verdad? Entonces esas son las condiciones, y les quiero decir que sobre la base de esos avales internacionales es que se reactivó esa parte, y además se hicieron las consultas. Solo hay una consulta que está pendiente, que es en un sector que se llama Lote 9, pero de ahí las consultas están hechas como dicen las normas internacionales, el convenio 169 de los derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga toda inversión, toda acción tiene que tener el aval de las comunidades. Solo para ese caso se trazó una hoja de ruta también. Llevamos dos: el caso minero, el caso energía eléctrica en Izabal, y en esa se trazó una hoja de ruta.
se les dio las licencias de exportación bajo ciertas condiciones, ya no se les está dando carta blanca bajo ciertas condiciones, qué productos pueden extraer y cuáles no, en qué áreas se puede y en cuáles no, para efectos también, porque recuerden que son 7,000 fuentes de trabajo. Son 7,000 fuentes de trabajo, y de los 2 años y minutos que tiene de cierre, se han venido un promedio de 25, 30 ex trabajadores, de los cuales, si no están mal, han muerto acá en esa travesía, varios de ellos. Yo creo que no sé si son 3, 4, 5, pero han habido fallecidos en esa periprecia. Y la economía en el municipio se bajó, la economía informal en venta de llantas, talleres y todo se arruinó, etc. Sí, escucho. Gracias. ¿A qué se debe que se detuvo los 4 carriles en lo que es el puerto? Precisamente hay puntos ahí que hay algunos problemas de heredados de la administración anterior en cuanto a empresas, pero más que todo también está el tema de las ceibas, que para poder derribar esas ceibas no es tan fácil. Tiene que hacerse una de protocolos ambientales, ¿verdad? Y realmente es triste, doloroso, pero los dictámenes van que hay que hacerlo. Porque como decía, no se puede derribar esa carretera, no, esa construcción que se metió 4 metros, varias. Ahí por donde la casa de su mamá, precisamente, por esa parte se ha respetado, por ese lado, pero de ahí para allá se metieron demasiado. Ahora el puente Cacao sí. El puente Cacao sí, ese ya es de la dirección. Pero ahorita se nos atrasa por la renuncia del ministro de Infraestructura. Se nos atrasa más, sí, pero está ese caso Cacao y está el que se está haciendo en el canal inglés. Y ahí no solo es el puente, ahí es que ustedes saben que el río Motagua, ese río no tiene rumbo, hombre. Ese río no tiene norte. ¿Verdad? Cuando agarra un rumbo, cuando sientes, uno se lleva todo. Sí, sí. Tengo una pregunta y ya consulté con el señor alcalde de esto. En mi barrio, ya ve que las famosas pilas públicas eran muy famosas y muy por la gente era muy agradecido tener todas esas pilas públicas. Ahí en mi barrio teníamos una pila pública de esas, pequeña, pero teníamos la pila. Un vecino le tiró la cúpula a la pila para tirar unas escaleras del 3er piso de su casa. Y por esa razón, según me dijo el señor alcalde, que por esa razón no pueden arreglar esas 2 cuadras que hay de la Cuevita, que es el barrio El Pueblo, porque eso está según hicieron una demanda o algo, porque yo mandé fotografías y todo de esa pila, que esa gente se metió casi a la mitad de la calle. Mire, Lola, le prometo que voy a revisar eso. Oye, le prometo que por el siguiente motivo, vean. En 1994 soy fundador de una instancia que se llama Asociación Cultural de Rescate de Valores Históricos de Izabal.